Les pido que se sienten y abran las copias, sus copias de la palabra del Señor en el Salmo 5. Salmo 5. Leemos la palabra del Señor. Para el director del coro, para acompañamiento de flauta, Salmo de David. Escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia. Por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Señor, venimos ante ti en esta mañana, pidiendo que la verdad de tu palabra moldee nuestros corazones, que la verdad de tu palabra, Señor, transforme poco a poco todo lo que somos, conforme a la semejanza de Cristo. Guía mis palabras, mis pensamientos. Señor, que no haya ningún deseo de predicarme a mí, sino que sea Cristo exaltado mientras yo estoy hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que algo que comúnmente se habla muchas veces es acerca de cómo antes la palabra valía. Era muy frecuente, escucho historias de dos personas sentándose en una mesa, estrechando su mano y estando de acuerdo en algo. A veces sin firmar un papel, a veces sin mucha cosa legal, pero habían dado su palabra. Confiaban todos en el carácter de esta persona. Y cuando algo se quebrantaba, podían ir a esa promesa, al carácter de la persona. Hoy, tristemente, no es así. Muy poco se puede confiar en la palabra de algunas personas, incluso creyentes. Pero este salmo nos está diciendo y nos invita a confiar en el Señor por quién es Él, por su palabra, por quien ha dicho que es Él. Este salmo, escuchaba entre semana a un predicador que él decía que está convencido que el Salmo 3 al 7 fueron escritos en la misma circunstancia. David huyendo de Absalón. No lo sé, quizás. Lo que sí aseguro es que esos salmos son escritos en un momento difícil de David. Y qué bueno que David pasó por eso. Porque esa circunstancia fue usada por el Espíritu Santo para enseñarnos en los salmos cómo venir ante el Señor en nuestro dolor. Vamos a ver este salmo en 3 puntos. El primero, clamemos a Dios porque Él nos escucha. Clamemos a Dios porque Él nos escucha. Versículos del 1 al 3. Y encontramos palabras interesantes aquí. Vemos que el versículo 1 dice, considera mi lamento, atiende a la voz de mi clamor. Las traducciones que tenemos no hacen justicia a la verdad, a la palabra que en verdad se utiliza en el original. La palabra que utiliza en el original habla de un gemir, de algo que viene de las entrañas, de lo profundo. Un clamor de esa manera, un gemir. A eso se refiere ahí. Esto nos hace recordar un poco Romanos cuando dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que está diciendo aquí es que está llegando David con un gemir, algo que le duele profundamente, algo que está en lo profundo de él, que está sacando.
y que no puede expresarlo, solo puede gemirlo, clamarlo, gritarlo, quizás llorarlo. Y creo que a veces nosotros nos sentimos de esa manera. Creo que hay momentos que las palabras se agotan. Creo que hay momentos que llegamos y ¿qué digo? Y parece que las lágrimas no salen de nuestros ojos, sino que de nuestra boca, por el dolor que hay. Está bien hacerlo. Está bien que lo hagamos. Porque a veces hemos crecido en un contexto donde se espera un ritual bien programado para llegar ante Dios. Casi como un script que hay que leer. Donde mi dolor no lo puedo expresar y sacar. Y muy ligado a esto, va otro punto que vemos con David. Cuando dice, Rey mío, Dios mío. Está escribiéndole un rey. Un rey que en ese tiempo muchas veces era inaccesible. Este es el segundo rey de Israel. E Israel, el concepto de reyes que tenían los reyes paganos. Que esos reyes paganos eran inaccesibles. Era difícil llegar ante ellos. Recordemos a Nehemías, que está triste. Y le pregunta al rey, ¿por qué estás triste? Y eso era una pregunta difícil, porque no tenía que mostrar tristeza ante un rey. Los reyes eran personas lejanas. Y David está diciendo, Rey mío, Dios, Rey mío, al rey, ante quien no se tiene que clamar ni mostrar tristeza, ante el que hay que rendir un montón de tributos, ante ti clamo, ante ti. Porque además de mi rey, eres mi Dios. Y habla de la relación íntima, cercana que tiene con Dios. También en nuestro contexto a veces eso es difícil. Hemos crecido a veces con figuras de autoridad que no nos permiten acercarnos y llorar ante ellos. Hombres y mujeres. Hemos tenido padres, madres, abuelos, abuelas, muy fuertes. La vida los forjó así. Pero donde no se permite llegar y clamar y llorar. Y a veces la figura de autoridad que ha moldeado nuestra vida es la que transportamos al Señor. Y creemos que entonces, si las figuras de autoridad de nuestra vida no nos permitían clamar y mostrar debilidad, creemos que Dios tampoco lo permite. Pero no es así. Dios es un Dios cercano, ante el cual podemos clamar. Es un Dios relacional, distinta a la figura de autoridad que nosotros tal vez conocimos. Luego vemos que también le dice, de mañana. Y aquí hay que tener un cuidado. A veces hay quien quiere decir, usted solo en la mañana tiene que orar. Es como quien a veces dice que hay que orar 1 hora porque Jesús le dijo a los discípulos en Getsemaní, ¿no pudieron velar 1 hora? Tengamos cuidado. Si a usted le funciona bien orar en la mañana, hágalo en la mañana. A mí me gusta en la mañana, estoy fresco, estoy sin tantas cosas y es un buen tiempo. Pero hay quien ora en otro momento, así que hay que tener cuidado con hacer dogmas y forzar a la gente y atar la conciencia de las personas. En eso hay que tener cuidado. Pero yo creo que es un buen momento para llegar. Pero lo que sí vemos con la mañana es que hay algo sistemático, algo programado. No sabemos si David siempre oró en las mañanas. Pero lo que está diciendo aquí es, voy a llegar en las mañanas a orar ante ti. Hay una decisión de llegar constantemente, consistentemente ante el Señor. Nuestras vidas son ocupadas. Hay quienes hacen 2 horas de tráfico. Algunos están enojados por algunas reparaciones en la ciudad que hacen tanto tiempo. Sí, nuestras vidas son ocupadas. Pero es bueno programarnos y pensar en llegar consistentemente al Señor. Ver lo beneficioso, lo hermoso que es ir ante el Señor y encontrar esos momentos. Creo que a veces nos programamos para ver el partido de fútbol o tener el tiempo en el streaming que queremos tener para ver la serie que vemos. Siempre nos programamos para cosas. Es bueno que entonces ocupemos un tiempo para llegar ante el Señor, ese Señor relacional, cercano, ante el cual podemos clamar y mostrar el dolor que hay en nosotros. Pero también vemos que termina el versículo 3 diciendo, con ansias esperaré. En el original hace referencia a la atalaya.
Ustedes se quieren preguntar cómo en épocas cuando no había celulares y no se podía poner una alarma, la gente se despertaba en los pueblos a trabajar. Había un atalaya en una torre que esperaba toda la noche y estaba viendo cuando el sol salía, sonaba trompetas y todo lo que fuera, ¡salió el sol! Y todos se despertaban. Y está diciendo aquí que hace referencia a eso, que con ansia es un atalaya que está esperando a que salga el sol, es decir, Señor, estoy ansioso por lo que está pasando en mí, me duele, pero el sol va a salir, que es tu justicia, que eres tú, y estoy esperándolo ansiosamente mientras presento mi clamor ante ti. A esto está apuntando y a esto nos está invitando también. A que podamos recordar que saldrá el sol de la justicia del Señor. Y que mientras clamamos a Él podemos confiar y esperar ante Él. Ustedes saben lo que va a pasar cuando termine la reunión. Los niños van a correr para allá atrás a jugar. Y no estoy profetizando nada. Pero quizás alguno se vaya a lastimar, se vaya a caer. ¿Y qué va a pasar por lo que hemos visto otras veces? Algunos se han caído. Y si les ha pasado a ustedes como a mí, yo he querido ir a consolarlo y solo me ignoran. Porque quieren correr ante papá y mamá. Porque van corriendo y clamando y les duele. Y lo que por lo común necesitan es el besito que sana todo. El beso de papá y mamá. Ya está bien. Y van. A esto nos está invitando a correr y enfocarnos en el Señor clamando ante Él. Porque Él es un Dios cercano, relacional a nosotros. Esa es la experiencia que nosotros tenemos de Dios. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. O nuestra forma de llegar ante el Señor todavía está influenciada por los malos ejemplos de autoridad que hemos tenido en nuestra vida. Es el clamor, las lágrimas ante el Señor. Algo que cuesta. A mí me cuesta llorar ante todos. Puede ser por orgullo, puede ser por formación. Y eso me lleva a veces a actuar de esa forma errónea con el Señor. Esa es la manera como estamos viviendo, como creemos que es el Señor. Podemos hacerlo sin formalidades. Podemos llegar sin palabras, sin script, sin nada planificado y solo gemir. Y está bien hacerlo. ¿Por qué David puede hacer esto y por qué nosotros también podemos hacerlo? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Clamemos a Dios porque Él es santo y justo. Y aquí vamos a ver dos secciones del Salmo. Versículos del 4 al 6 y versículos del 9 al 10. Encontramos un mensaje contracultural aquí y que puede ser chocante para muchos. Algo que es muy frecuente escucharlo es que Dios odia el pecado pero ama al pecador. La palabra del Señor nos muestra que no es así. La palabra del Señor nos muestra que Él odia el pecado y aborrece al pecador. Leemos que Él dice que no se complace en la maldad, el mal no mora ante Él, aborrece a los que hacen iniquidad, destruye a los que hablan falsedad, aborrece al sanguinario engañador. Es algo difícil de asimilar, porque a veces esas etiquetas caen sobre personas que amamos, personas que vemos todo el día. Algunos de ustedes conviven con personas que no son creyentes y caen estas etiquetas. Y por eso se vuelve difícil y duro. Y a veces también nosotros cometemos un error como creyentes. A veces queremos tomar estas etiquetas con orgullo, como un martillo y golpearlas en la cabeza de las personas, sin ningún tipo de misericordia. Ahí también tenemos que tener cuidado. Esta es la verdad del Señor, que dice que Él aborrece el pecado, aborrece al pecador. Pero también recordamos, y ya lo vamos a ver pronto, que Él es un Dios misericordioso. Y a veces queremos solo andar señalando a un montón, aborrecido, aborrecido, aborrecido. Y no hemos visto la misericordia que viene en nosotros. Pero sí, el Señor aborrece a aquel que comete pecado. Y es contracultural y es algo que no se entiende. Y es como el fuego. El fuego es tan bueno
cocinamos, nos calienta cuando hace mucho frío, nos alumbra en un lugar oscuro, pero si una hoja de papel cae, es destruida por completo. El Señor aborrece al pecado porque Él es santo. Porque el pecado, la maldad no puede habitar ante Él. No hay manera que algo que esté sucio pueda adherirse al Señor. Hay superficies que están hechas para que nada se pegue sobre ellos. El Señor en su naturaleza no puede ser adherido por el pecado. Y si usted mismo está viviendo en pecado, no puede adherirse y acercarse al Señor. Pero también vemos algo interesante acá. Vemos, por decirlo algo así, que va David de lo general a lo específico. Vemos que estos primeros versículos, del 4 al 6, está hablando contra, parece en general algo que aplica a todos, pero del 9 al 10 como que está pensando en algunas personas en específico. ¿Será Absalón? ¿Será los consejeros que se fueron del lado de Absalón? Podría ser. Pero él está hablando con alguien en mente, al parecer. Pero quiero que veamos algo también que sucede. La palabra, el Espíritu Santo, nos vuelve a llevar a lo general, a lo global. Porque cuando nosotros vamos a Romanos 3:13, estas palabras que tenemos en el versículo 9 son utilizadas dentro de todo el argumento que el Espíritu Santo utiliza a través de Pablo para decir que judíos y griegos somos todos culpables. David, guiado por el Espíritu Santo, puso palabras que miles de años después mostrarían que cada uno de nosotros es culpable ante el Señor. Y ante esto, ¿qué hace David? Pide justicia. Lo vemos en el versículo 10. Él está clamando por justicia. Tenlos por culpables. Caigan en sus mismas intrigas. Échalos fuera. David está clamando por justicia y hay que tener un cuidado aquí. A veces también con estos salmos, estas secciones se llaman salmos imprecatorios, que simplemente quiere decir salmos que hablan para pedir justicia contra los enemigos. A veces nosotros queremos tomar estos y convertirnos en los que oran para la destrucción de todo el mundo, de nuevo sin tener misericordia en nuestras vidas. David era el rey. Si nosotros vamos a Proverbios, encontramos un montón de veces que hace referencia a que el rey debe aplicar justicia. Recordamos a Salomón con las dos mujeres que llegaron con un niño y que él tenía que decidir de quién era la mamá de este niño. Esto es un ejemplo de cómo el rey tenía que impartir justicia. Era el juez también, no solo el gobernante, era el juez. Y David sabe que él sigue siendo llamado como el rey legítimo de Dios a impartir justicia. Pero ahora no puede hacerlo, porque está tal vez huyendo de su hijo. Pero seguramente él también sabe que aunque él esté en el trono, la justicia que él puede aplicar es la justicia de Dios. Y por eso clama por la justicia de Dios. Pero también hay algo escatológico acá. David suele ser la sombra de Cristo Rey. Y apunta a un juicio final. Un juicio que Cristo aplicará. Y es importante ver esto. Porque a veces queremos decir y separar a Dios en dos. Que el Dios del Antiguo Testamento era sanguinario. Y por eso dice que aborrecía. Pero que el Dios del Nuevo Testamento es solo amor en Cristo. Pero cuando vamos a Apocalipsis, al cierre de la historia redentora, Jesús dice que viene como un juez. Y viene a impartir justicia sobre sus enemigos. Es el mismo Dios, el mismo Rey de toda la historia. Y a esto también nos está apuntando a recordar David en esta parte. Ahora, notemos la parte final del versículo 10. Porque se rebelan contra ti. El clamor de justicia de David no es principalmente porque él ha sido ofendido, sino porque la ofensa que estos han causado contra él es en primera instancia una ofensa contra Dios. Y por eso está pidiendo justicia. Y nosotros somos llamados a pedir justicia.
El creyente debe de clamar porque haya justicia en su nación, en su empresa, en su barrio. Pero a veces nosotros clamamos por justicia por el motivo equivocado. A veces no clamamos por justicia, o casi siempre, no clamamos por justicia porque Dios ha sido ofendido. ¿Qué suele ser nuestro pensamiento cuando sale la próxima noticia del político que hizo corrupción, que robó un montón de cosas? Queremos justicia. Y es por cómo me siento, por lo mal que me siento y por cómo dañó al pueblo. Está mal eso. Pero pocas veces viene a nosotros como creyentes, ha ofendido al Señor y debe recibir justicia porque ha ofendido al Señor en primer lugar. Muchas veces no viene eso. Esposos, cuando nos peleamos, discutimos con nuestras esposas o esposas también, cuando discuten con sus esposos, a veces nos molestamos y queremos que haga justicia en la ofensa, no porque la pareja ha ofendido al Señor con lo que hizo, sino porque yo fui ofendido. Y es cierto, tal vez yo fui ofendido o ella fue ofendida, pero pocas veces viene cómo él o ella pecó contra el Señor en este momento. Primero es cómo pecó contra mí. Y esto lo podemos transportar a cualquier otro tipo de relación que tengamos con amigos, padres e hijos, jefes y empleados. Por lo común nosotros queremos que nuestro reino prevalezca sobre el reino de Dios y que haya justicia por nuestro reino en lugar de justicia por el reino de Dios. Porque vamos a vivir, si somos honestos, o en el reino nuestro, del yo, o en el reino del Señor, buscando la justicia para nuestro reino o la justicia para el reino de Dios. Clamemos por justicia. Debemos de hacerlo como hijos de Dios. Pero entendamos que debemos de ofendernos primeramente cuando Dios se ha ofendido. Ahora, también somos llamados a ser como el Señor, sí. Y el Señor aborrece el pecado. Estamos llamados a aborrecer el pecado. Pero honestamente, si usted es como yo, le va a resultar muy fácil aborrecer el pecado de otro, pero no el pecado propio. Yo tengo una facilidad tremenda para ver cómo otros pecan. Pero me cuesta poner el espejo y ver cómo yo peco. Estamos llamados a aborrecer el pecado. Está bien que nos moleste el pecado en las vidas de otros, pero ¿cuántas veces el pecado en nuestras propias vidas es algo que nos molesta? A veces lo justificamos. A veces por el entretenimiento lo justificamos. Es que esta serie que yo miro no tiene nada de desnudos como la que ve él o ella. Pero en la serie que yo miro parece que todos se acuestan con todos sin estar casados. Y no veo eso como malo, porque solo estoy queriendo ver cómo se puede aborrecer el pecado de él o ella, no el mío. Somos muy buenos para aborrecer el pecado de otros, pero no el nuestro. Y cuando estamos aquí, ¿qué hacemos? Hay buenas noticias. Y vamos a nuestro tercer punto entonces. Clamemos a Dios porque Él es misericordioso. Lo vemos en los versículos 7 al 8 y 11 al 12. Clamemos a Dios porque Él es misericordioso. David ya hizo el punto. Aquí están estos culpables, Señor. Y el mismo Espíritu Santo hace el punto en Romanos. Todos somos culpables. Pero yo, versículo 7. Pero yo por la abundancia de tu misericordia. David reconoce que él puede acercarse al Señor porque Dios le permite acercarse a Él. David sabe que no hay nada que él pueda hacer, así como no hay nada que nosotros podamos hacer para acercarnos al Señor. Es la misericordia de Dios que le permite llegar. Pero a veces nosotros queremos vivir en legalismo. Si yo hago esto, voy a llegar al Señor. El Señor me va a tener que escuchar si yo hago este tipo de oración. Si yo leo esta cantidad de la palabra del Señor. El Señor está atado a su carácter, a sus promesas, ciertamente.
pero no a nuestros deseos. Y David ve que él no tiene ningún tipo de mérito en esto, que no hay nada que él pueda hacer, y ahora nos lleva de lo específico a lo general. Versículos 7 y 8, él está diciendo: Señor, me acerco a ti porque tú estás conmigo, porque tú eres quien me ayuda, por tu misericordia. Y en los versículos 11 al 12 dice: todos los que, ustedes, los que creen en el Señor, nos muestra que podemos, así como él llegaba con confianza ante el Señor, llegar también ante él por la misericordia de Dios. Y esto me hace recordar Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cada uno de los que estamos aquí podemos acercarnos al Señor porque Él ha tenido misericordia de nosotros. No importa lo que hemos hecho o lo bueno que estamos haciendo. Ojo, no quiero que las cosas se tomen a que no tengo que hacer nada. Bueno, en respuesta a la misericordia de Dios, hay buenas obras que el Señor nos ha preparado en las que andemos, nos lo dice Efesios. Pero no son buenas obras para ganar el favor del Señor, sino como respuesta al favor que el Señor ya nos ha dado. Si usted es creyente, alegremente, con júbilo, con regocijo, ante Dios que es su escudo, gima ante Él, clame ante Él, hágalo. Puede hacerlo con tranquilidad. Pero si usted no es creyente, usted primero tiene que resolver el problema más grande que tiene en su vida. ¿Cómo puede estar en paz ante un Dios santo? Primero responda a eso. ¿Y cómo responde? Pidiendo perdón al Señor, clamando por perdón ante el Señor. Porque si usted no pide al Señor perdón para su vida, usted está ante un Dios justo, con una ira justa, que aborrece el pecado, que aborrece al que comete pecado, y que vendrá como un juez. Hay cosas que estamos pasando todos en nuestra vida, y quienes no, lo pasaremos dentro de algunos días o meses. Cosas difíciles, donde no habrá palabras. Creyente, cristiano, cristiana, recuerde que puede llegar ante el Señor, porque su carácter, su apretón de manos, por su carácter, por quién es Él, nos permite con confianza llegar ante este Dios, que en su misericordia ha abierto las puertas para nosotros. Recuérdelo saliendo de aquí, o mañana, o en cualquier momento. Podemos descansar en la misericordia del Señor. Oremos. Señor Dios, ciertamente en este mundo caído luchamos con dolores que afectan nuestras almas. Y es cierto que hay varios acá que puede ser que hoy están con ese dolor en su corazón. Ayúdales y ayúdanos a los que quizás en algún momento caigamos en los dolores, a saber que tú eres un Dios cercano, un Dios relacional, un Dios a quien podemos llegar por su misericordia. Pero también, Señor, pueden haber aquí algunos que no te aman, que aman sus deleites pecaminosos. Te pedimos que puedas rescatarles por tu misericordia, que les permitas entrar a tus atrios como santificados, que pongan su fe en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.